Bienvenidos a El Análisis. Un placer estar aquí, ¿eh? Listos para examinar una semana económica que viene bastante cargada. Precisamente, hoy nos vamos a centrar en esta avalancha de datos económicos en Estados Unidos para la semana del 8 al 12 de septiembre de 2025. Tenemos cifras de inflación, revisiones de empleo que de hecho ya están causando bastante revuelo, indicadores de sentimiento, reportes corporativos. Todo esto, pues, inevitablemente va a influir en las decisiones de inversión y, claro, en las deliberaciones de la Reserva Federal. Y la pregunta central, digamos, que surge de las fuentes de análisis, incluyendo lo que se comenta tras los datos de hoy, es bastante clara, ¿no? Con esta revisión masiva a la baja del empleo que acabamos de conocer, ¿está el mercado leyendo correctamente estas señales de enfriamiento laboral? ¿Está anticipando acertadamente un recorte de tasas por parte de la Fed o, por el contrario, está subestimando el riesgo, que yo creo que es latente, de una inflación persistente que podría forzar a la Fed a mantener una postura restrictiva, desafiando lo que el mercado espera ahora mismo? Desde mi punto de vista, yo voy a argumentar que los datos laborales, sobre todo esta nueva revisión del QCEW confirmada hoy, pues sí dan una justificación bastante sólida para esa expectativa del mercado de una política monetaria más laxa. Subestimando peligrosamente en su ecuación actual. A ver, mi posición se basa en la debilidad, que ahora está confirmada y, diría yo, magnificada del mercado laboral. Ya teníamos el informe de empleo de agosto que fue, pues, francamente decepcionante. Solo 22,000 nuevos puestos netos, muy por debajo de los 77,000 que se esperaban. Eso ya era una señal inequívoca de desaceleración. Pero el dato que realmente, que altera la foto completa, se publicó esta mañana, 9 de septiembre. Me refiero a la revisión anual del QCW, el Censo Trimestral de Empleo y Salarios, y confirma las sospechas. Se eliminaron, 911,000 empleos de las cifras que se habían reportado entre abril de 2024 y marzo de 2025. Es crucial entender por qué este dato pesa tanto. A diferencia de las encuestas mensuales, el QCW se basa en registros administrativos, o sea, datos de nóminas de casi todas las empresas. Ofrece una visión estructural mucho más sólida, menos sujeta a volatilidad o revisiones posteriores. Como señalan varios análisis, es la mayor revisión a la baja registrada al menos desde el año 2000. Una cifra impactante, sí. Un ajuste estadístico de una magnitud enorme, ciertamente. Exacto. No estamos hablando de un ajuste menor, ¿eh? Esto modifica fundamentalmente la narrativa sobre la fortaleza real que tuvo el mercado laboral durante el último año. Y claro, el mercado de bonos, que siempre es sensible a estas dinámicas estructurales, ya está reaccionando. El rendimiento del Tesoro a 10 años bajó al 4.06% el lunes, reflejando una menor expectativa de tasas altas a futuro. Pero quizás lo más elocuente es la probabilidad implícita en los mercados de futuros de tasas. Actualmente se asigna una probabilidad de casi el 89% a que la Fed ejecute un recorte de 25 puntos básicos. Esto llevaría el rango objetivo a 4.25% en su reunión inminente del 17 de septiembre. Esta fuerte convicción del mercado, insisto, no es arbitraria. Es una respuesta que yo considero racional ante la evidencia acumulada y ahora magnificada de una desaceleración laboral estructural. Entiendo perfectamente el énfasis en el factor laboral y el impacto de esa revisión del QCEW. Esos menos 911,000 empleos es, innegable, tanto en percepción como en datos duros. No obstante, mi argumentación se centra en la importancia crítica y potencialmente disruptiva para la narrativa actual de los datos de inflación que aún no conocemos esta semana. Sostengo que el mercado podría estar mostrando un exceso de confianza, quizá anclado en la esperanza de dinero más barato, ¿no? Ignorando señales económicas que no son uniformemente negativas y sobre todo subestimando el riesgo real de que la inflación obligue a la Fed a mantener una postura más restrictiva de lo que hoy se descuenta. El foco, desde mi punto de vista, debería estar en esta incertidumbre inflacionaria que tenemos justo enfrente. Me refiero específicamente a dos publicaciones clave. El índice de precios al productor, el IPP, que mide la inflación en etapas tempranas de la cadena productiva, y se publica el miércoles. Y, de manera fundamental, el índice de precios al consumidor,
el IPC, nuestro principal termómetro de la inflación minorista que conoceremos el jueves. Datos siempre vitales para la Fed, sin duda. Pero esta vez adquieren una relevancia particular. Las expectativas para el IPC general de agosto apuntan a un repunte en la tasa interanual. Pasaría del 2.7% de julio al 2.9%, aunque parte de esto se puede explicar por efectos de base, ya sabes, la comparación matemática con niveles de precios del año anterior, que puede distorsionar la tasa. Un repunte en la cifra principal, pues, complica la narrativa de desinflación lineal. Pero lo que quizás es más preocupante desde la óptica de la Reserva Federal es la expectativa para el IPC subyacente, el Core CPI. Como sabemos, esta métrica excluye alimentos y energía, y es la que la Fed vigila más de cerca, para ver la tendencia estructural. La previsión es de un aumento del 0.3% mensual y una tasa anual que se mantendría, anclada en el 3.1%. Un 3.1% anual sigue estando significativamente por encima del objetivo del 2% de la Fed. Entonces, la pregunta clave es, ¿puede la Fed justificar un recorte de tasas con una inflación subyacente tan persistente? ¿Y una tasa general incluso repuntando? Me parece una decisión muy difícil de defender. Mi conclusión preliminar es que el mercado podría estar subestimando considerablemente este obstáculo. Entiendo la preocupación por la inflación, es un punto central, claro. Pero eso nos lleva directamente al primer eje de nuestro desacuerdo, la ponderación relativa que la Fed asignará a estos dos conjuntos de datos que parecen contradictorios. Yo sostengo que la magnitud de la desaceleración laboral, ahora validada por esa revisión estructural del QCB de casi 1 millón de empleos menos, actúa como un indicador adelantado, mucho más poderoso para la trayectoria futura de la política monetaria. La Fed, por naturaleza, debe mirar hacia adelante, ¿no? Una fisura de esta envergadura en el pilar del empleo podría forzarla a priorizar el sostenimiento del crecimiento, o al menos evitar una contracción severa, incluso si eso implica tolerar una inflación que converja al objetivo del 2% de manera más gradual. Podríamos argumentar que, enfrentada a esta disyuntiva, la Fed podría preferir correr un riesgo calculado de inflación moderadamente por encima del objetivo durante un tiempo, antes que arriesgarse a inducir un aterrizaje forzoso por endurecer demasiado frente a un mercado laboral que se debilita a este ritmo. Permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre esa posible priorización. Si bien la Fed mira hacia adelante, su mandato dual, el que le dio el Congreso, le exige buscar simultáneamente el máximo empleo y la estabilidad de precios. No puede o no debería simplemente elegir uno sobre otro según la conveniencia del momento. ¿Estamos de acuerdo? Mi contraargumento es que una inflación que demuestra ser persistente, especialmente un núcleo en 3.1% anual y una tasa general que podría repuntar al 2.9%, limita severamente su margen de maniobra para recortar tasas. Ignorar estas cifras para enfocarse solo en el empleo debilitado sería, una decisión difícil de justificar públicamente y podría erosionar gravemente su credibilidad en la lucha contra la inflación, una credibilidad que tanto esfuerzo le ha costado reconstruir estos últimos años. No olvidemos además que las previsiones para el IPP del miércoles también sugieren presiones inflacionarias continuas en la cadena de producción. Se esperan aumentos del 0.3% mensual, tanto en el índice general como en el subyacente. Esto indicaría que las presiones sobre los costos empresariales no han desaparecido. Entonces, ¿cómo puede la Fed justificar un recorte si tanto los precios al consumidor como los precios al productor muestran esta resistencia a bajar? El mandato es doble y la estabilidad de precios es una condición necesaria, no solo deseable, para la salud económica a largo plazo. ¿Sugieres que la Fed estaría dispuesta a arriesgar esa credibilidad tan fácilmente ante la primera señal fuerte de debilidad laboral? Es una pregunta pertinente sobre la credibilidad, sí, pero si la inflación representa un obstáculo tan insuperable, ¿cómo interpretamos entonces la fuerte convicción que muestra el mercado? Esa probabilidad del 89% para un recorte en septiembre y la caída del rendimiento del bono a 10 años por debajo del 4.10% no son fenómenos aleatorios, en eso estamos de acuerdo. Insisto en que reflejan un consenso informado, una especie de inteligencia colectiva que, ponderando toda la información disponible, concluye que la tendencia laboral es el factor más decisivo para la Fed en el mediano plazo. Quizás el mercado esté leyendo señales implícitas de la propia Fed,
o simplemente considera que la barra para no recortar tasas ante una debilidad laboral de esta magnitud, confirmada por el QCW, es ahora extremadamente alta. Los grandes flujos de capital que mueven estos mercados no operan por simple capricho. Están descontando escenarios futuros y apostando por la respuesta más probable de la Fed ante la tendencia estructural que perciben con más claridad ahora, que es la desaceleración del empleo. Están valorando, digamos, la función de reacción de la Fed ante estos nuevos datos. Quizás unidireccional de la reacción del mercado. Aquí es donde creo relevante introducir el concepto de sesgo de confirmación. Como sabemos, es una tendencia cognitiva bien documentada. La propensión a buscar, interpretar, favorecer información que confirme nuestras creencias preexistentes. Aplicado aquí, el mercado, intrínsecamente deseoso de tasas de interés más bajas que impulsen los activos, podría estar sobreponderando selectivamente los datos que apoyan esa narrativa. El informe de agosto, la revisión de hoy, mientras minimiza, ignora o racionaliza los datos que la contradicen, como la persistencia de la inflación subyacente o el posible repunte del IPC general. Ese 89% de probabilidad podría reflejar más un posicionamiento colectivo basado en la esperanza, en la inercia, que un análisis frío y completamente equilibrado de todos los riesgos. Advierto seriamente, una sorpresa al alza en el IPC del jueves, incluso si es marginal respecto a las expectativas, podría actuar como un catalizador para pinchar esta burbuja de optimismo y provocar una revaluación abrupta y potencialmente dolorosa de esas expectativas. El sentimiento del mercado, lo hemos visto muchas veces, puede ser bastante frágil. No es plausible que esta fuerte reacción del mercado sea más un reflejo de posicionamiento y deseo que de un análisis exhaustivo del riesgo inflacionario. ¿Es una posibilidad que no se puede descartar? El comportamiento del mercado a veces tiene esos componentes, sí, pero incluso si aceptamos la existencia de otros indicadores y posibles sesgos, debemos analizar su peso relativo y la dirección general. Admito la existencia de datos mixtos. La economía raramente se mueve de forma monolítica, eso es evidente. No obstante, mi argumento se centra en identificar el vector principal, la dirección predominante del impulso económico. Y ese vector, a mi juicio, y a la luz de la revisión del QCW, sigue apuntando inequívocamente hacia una desaceleración económica y laboral. Podemos interpretar las solicitudes iniciales de desempleo del jueves, que se esperan en torno a 235,000, como una pieza más de este rompecabezas. Aunque ese nivel sigue siendo bajo en perspectiva histórica, encaja en esta narrativa de enfriamiento gradual. Se trata de discernir la señal principal en medio del ruido inevitable. Incluso los reportes corporativos que mencionas, como los de Oracle y Adobe esta semana, si llegaran a mostrar una desaceleración en el gasto tecnológico empresarial, un sector clave, podrían interpretarse no como una señal contradictoria, sino como una confirmación adicional de esta tendencia general de enfriamiento. Abordemos eso desde una perspectiva de complejidad, de matices. Acepto el enfriamiento laboral como un componente relevante, por supuesto, pero insisto en la necesidad de evitar simplificaciones excesivas y de integrar toda la información. No podemos reducir la compleja realidad económica a un único vector dominante. Utilizo, por ejemplo, el dato del índice NFIB de optimismo de pequeñas empresas esperado relativamente estable cerca de 100.8 el martes, para argumentar que no estamos presenciando un colapso generalizado de la confianza en el tejido empresarial. Las pequeñas empresas, a menudo consideradas un termómetro más cercano a la economía real, parecen mantener cierta resiliencia. De manera similar, los inventarios mayoristas del miércoles, para los que se espera un modesto aumento del 0.2%, no sugieren un desplome súbito de la demanda que justifique una acción de emergencia por parte de la Fed. Estos datos pintan un cuadro más variado, con más claroscuros, ¿no crees? Sí, hay matices. Además, los riesgos corporativos podrían perfectamente sorprender al alza en algunos sectores, reflejando resiliencia o dinámicas específicas que complican la visión general. Y no olvidemos eventos como el lanzamiento del nuevo iPhone por Apple el martes. Aunque sea un evento microeconómico, puede influir en el sentimiento general del mercado. Incluso el dato preliminar de sentimiento del consumidor de Michigan, que conoceremos el viernes y se espera en 58.1, ligeramente por debajo del anterior, podría añadir volatilidad si resulta peor de lo anticipado. La situación actual exige cautela y un análisis que integre todas estas señales, no una conclusión apresurada basada predominantemente en un solo indicador, por muy impactante que sea la revisión del empleo. Es un punto válido sobre la necesidad de una visión integral. Es cierto, los resultados de empresas como Kroger y otros minoristas como Casey's, GameStop o Chewy
También añadirán capas de información sobre la salud del consumo y las dinámicas sectoriales esta semana. Exactamente. Son piezas adicionales en este intrincado rompecabezas económico que estamos intentando ensamblar prácticamente en tiempo real con información que llega de forma secuencial y a veces, bueno, contradictoria. Bien, creo que hemos delineado las principales líneas de tensión. Llegando a la conclusión y resumiendo mi postura, reitero que la evidencia acumulada sobre el enfriamiento del mercado laboral cristalizada en el débil dato de agosto y, de forma crucial, magnificada por la masiva revisión del CUSEU de hoy, de menos 911,000 empleos, constituye el argumento más sólido que respalda la expectativa del mercado de una próxima relajación monetaria. Esta expectativa se refleja claramente, como discutimos, en la alta probabilidad de recorte y en los movimientos del mercado de bonos. Sin embargo, soy plenamente consciente, claro, de que los datos de inflación de esta semana, particularmente el IPC del jueves, representan una prueba de fuego fundamental para esta tesis. Por mi parte, resumo mi perspectiva enfatizando que, si bien la desaceleración laboral es un hecho relevante, el foco principal de atención y, diría yo, el mayor riesgo para la narrativa de mercado actual reside en los inminentes datos de inflación, tanto el IPP del miércoles como, fundamentalmente, el IPC del jueves. Estos informes, junto con otros indicadores que siguen enviando señales mixtas y los resultados corporativos, presentan un riesgo tangible de que la inflación subyacente sea más persistente de lo que el mercado parece descontar. Una sorpresa significativa aquí podría forzar una revaluación importante, quizás abrupta, de las expectativas sobre las tasas, desafiando la complacencia que parece haberse instalado. Estamos de acuerdo entonces en que esta semana es excepcionalmente significativa en términos de información económica crítica. Tenemos una convergencia de datos que van desde revisiones estructurales de empleo hasta las últimas lecturas de inflación, pasando por indicadores de actividad, sentimiento y resultados corporativos clave. Es un cúmulo de información determinante, sí. Coincido plenamente. Y queda claro que persisten interpretaciones divergentes, ambas razonables y basadas en evidencia, sobre qué pesará más para la Fed, el empleo en desaceleración o la inflación aún persistentemente alta. Subrayamos, como siempre, la importancia de analizar toda la información con rigor y sin sesgos predefinidos para intentar comprender este entorno económico tan complejo y dinámico. Dejamos aquí el análisis por hoy, sabiendo que la historia económica de esta semana crucial aún se está desarrollando y requerirá, por supuesto, un seguimiento continuo a medida que los datos se publiquen y se asimilen.